Hola a todos, buenas noches, sean bienvenidos a este su canal y disfruten de la historia. Yo soy el último heraldo de internet y te doy la bienvenida a mi primera historia. Pero antes te pido de la manera más amable que apoyes este contenido y para que disfrutes de este contenido te pongas audífonos y te relajes y cierres tus ojos para que estés más sumergido a la historia. A continuación una prueba de audio en 3D. En tu planeta me quedé. Esta es la historia de Carlos. Carlos siempre iba caminando a su casa y siempre pasaba en un terreno baldío y siempre sentía que algo o alguien lo vigilaba, siempre pasaba rápidamente de ahí. Carlos fue a una pijamada con sus amigos y contaba que siempre que pasaba por el terreno baldío siempre sentía que algo lo vigilaba. Sus amigos preguntan: ¿y por qué crees que sea eso? Pregunta uno de sus amigos. No lo sé, pero siempre siento que una mirada profunda me vigila. Amigo, pues será tu conciencia porque yo siempre paso por ahí y no siento que algo me vea. Otro amigo dice: más bien estás loco. Y los amigos se ríen de él. Carlos dice que le da igual que ellos le crean, pero él solo sabe lo que siente. Días después en la escuela un chico mucho mayor le empieza a molestar a Carlos como un típico bully. El chico es de noveno grado de la preparatoria y Carlos era de sexto grado. Ese chico siempre molesta a Carlos, pero esta vez fue un poco más de lo normal. En este caso lo humilló enfrente de todos en la escuela con esto, cito: bully, miren a este idiota, es el chico que su papá es un fracasado. Carlos se sintió muy apenado y humillado a las declaraciones del bully, ya que se avergüenza de su papá porque llevan bastante tiempo sin trabajar, se mantiene del dinero que da el gobierno a la gente desempleada. Esa misma tarde Carlos regresa a su casa. Su casa es una donde la fachada está descuidada, un césped muy largo, un auto inservible y una que otra ventana rota. Entra en la casa y su padre está en la sala sentado en el sillón viendo la tele con un boxer y una camisa interior sucia. Carlos le dice a su papá: Carlos, papá, ya llegué de la escuela. El papá contesta: papá, sí como sea, Carl, en un tono dando a entender que no le importa si llega o no. Carlos sube a su habitación y se sienta en su escritorio a escribir en su diario todo lo sucedido ese día como hace diario. Esa misma noche se tiene una pesadilla, sueña con el terreno baldío y ahí estaban sus amigos el bully y su padre rodeando algo ahí. Carlos se acercó y los quitó de ahí y vio que era el que estaba tirado ahí muerto con varios días de putrificación, y al ver eso todos los que lo rodean se empiezan a burlar y lo dejan ahí pudriéndose y despierta. Decide dar un pequeño paseo por el vecindario hasta que llega al terreno baldío y armándose de valor decide entrar al baldío. Vio de todo desde basura, muebles rotos y cartón, pero algo que estaba entre unos arbustos. Se acerca y quitó los arbustos hasta que vio un cráneo, se asustó y corrió hacia su casa espantado y volvió a dormir. Al siguiente día fue a la escuela y todo como si nada, pero no dejaba de pensar en el cráneo. Cuando salió de la escuela sus amigos le hablaron para ir a los juegos de video. Pero rápidamente les dijo que otro día, y fue al baldío y se puso a buscar el cráneo hasta que lo encontró. Carlos, estando muy cerca del cráneo, se asusta y decide revisarlo, pero no se atreve, así que decide ir a casa a tomar unos guantes y vaciar su mochila y ponerle una bolsa negra para no ensuciarla. Vuelve al terreno pero no encuentra el cráneo. Él ingenuamente pensó que el cráneo se lo llevó a alguien. Carlos continúa con su día hasta que el día siguiente siguió buscando pero igual no encontró nada. Días después, más en específico, fue la fiesta de Halloween del pueblo, ya que esto es muy común. Carlos y sus amigos estuvieron ahí divirtiéndose, pero en el transcurso de la tarde vio un sitio tipo esotérico. Él se paró enfrente de aquello, pero en eso uno de sus amigos le gritó a Carlos que no se quede atrás. Él respondió que luego los alcanza y decidió entrar y vio todo tipo de cosas hasta que encontró una madame.
La madame estaba atrás de Carlos y le tocó el hombro derecho. Carlos se asusta, pero la madame le dice que no se asuste y que la siguiera. Carlos la siguió hacia una mesa con un libro en medio y le dice que se siente. La madame abre el libro y curiosamente, sin saber el nombre del chico, le llama por su nombre. Carlos. Carlos le dice a la madame de una forma insegura: ¿cómo sabe mi nombre? La madame le contesta: Sé más cosas de las que tú crees. Carlos pregunta: ¿cómo qué? Ahora sabrás. Contesta la madame a Carlos. En 1700 los Estados Unidos deja de lado el tener que ahorcar a la gente o quemarlas solo porque alguien dice que es bruja, cosa que beneficia mucho a las verdaderas brujas. Verás, las brujas siempre tienen, como se dice allá, sus discípulos del más allá. Algunas usaban gatos negros, otras usaban libros satánicos que se comunicaban con escritos de las cientos de páginas, alguna que otra usaban espejos, pero había una en especial que se distinguen por ser brujas muy poderosas. En este caso, ellas secuestraban cualquier persona y lo asesinaban, y con medio de brujería les arrancaban todo para que solo quede los huesos, más en específico el cráneo. El cráneo lo usan para guardar sus discípulos y se conocen como los más poderosos, ya que podían ver el futuro, podrían proporcionar hechos de todo tipo, podía transportarse en cualquier lugar y tenían la capacidad incluso de poder ellos ejecutar hechizos y deseos. Curiosamente, ellos, después de ya no tener a su dueña, ellos podían escoger quién sería su nuevo Carlos amo. contesta: Oki, ¿por qué me lo cuentas? Sencillo, soy lo suficientemente vieja como para darme cuenta de que viste una. ¿O que eres una bruja? No soy una amante de lo esotérico, mas no hago eso. Te recomiendo que tengas mucho cuidado, ya que tiene demasiado poder ese cráneo. Al momento de irse se tropieza y ve que a la base de una mesa está un libro acerca de los discípulos de las brujas y se lo lleva. Carlos decide irse de ahí, abandonando la fiesta del pueblo para agarrar sus cosas y buscar la calavera, hasta que la encuentra y se va rápidamente a su habitación. Decide poner el cráneo encima del escritorio y empieza a leer el libro. Cito lo que decía: Peligro, si no quieres condenarte con Satán, no continúes leyendo este libro y destrúyelo en pedazos. No intente quemarlo porque no se calcinará de ninguna forma existente en esta dimensión. Hola brujo o bruja, sé bienvenido a este ritual de iniciación para crear a tu discípulo, pero antes de todo, tienes que saber que no todos los discípulos son capaces de ayudarte, ya que algunos deciden ayudarte. Con esto dicho, continúa. Debas saber que no todos los tipos de discípulos solo tienen la misma capacidad de hacer y deshacer a tu gusto. Si quieres hacer discípulo a tu gato, está en la página 20, el espejo en la página 32, el libro en la 50, y el cráneo en la página 66. Carlos se va a la página 66, y cito: para crear tu cráneo discípulo, tendrás que decir esta oración 6 en voz alta con la luz apagada, y un pentagrama abajo del cráneo hecho con sal y velas encendidas alrededor. Por motivos de seguridad no citaré la oración. Carlos dice tal como dice el libro con cada instrucción pedida, pero no sucede. Carlos se desanima y empieza a guardar todo y decide que no puede tener el cráneo ahí en su cuarto, entonces decide enterrarlo en el patio de su casa, toma una pala y empieza a cambiar. Cuando termina, agarra el cráneo y decide poner en la tierra el cráneo y dice: es una lástima que no haya funcionado, me hubiera gustado hacerle brujería a varias personas. Pero se escucha una voz bastante grave: No es tarde para hacer sufrir a esas personas. Se asusta Carlos y grita: ¿quién dijo eso? Yo fui amo. ¿Qué carajo está vivo? En eso se le cae el cráneo. Y su papá sale y le pregunta a Carlos: ¿con quién hablas, Carlos? Con nadie, papá. Carlos se agacha y revisa el cráneo y le pregunta al cráneo: ¿estás bien? ¿Puedes oírme? Claro que te escucho, ahora levantarme que estoy a breves. Carlos lo levanta y se lo lleva rápidamente a su cuarto y lo pone en su escritorio. Carlos pregunta: ¿qué demonios eres? Soy tu discípulo. Así como te llamas. Soy un serafín del infierno, creado para servir a las hechiceras del hielo. Me hacen llamar de Cranium. Creo que acabo de meter en un problema muy grande. Dígame, señor, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Es que no creo que haya invocado un demonio en una calavera. ¿Por qué no me crees, mi señor, si soy real y estoy aquí? Debo de estar soñando. Despierta, Carlos, despierta. ¿Quiere que le demuestre que soy real? Demuéstralo.
Carlos es teletransportado a la escuela en esa madrugada y sucede algo interesante, y es que ve al bully hacer vandalismo, y en eso da la vuelta y Carlos se asusta, pero se da cuenta de que el bully no lo ve. Carlos se saca de onda porque no entiende por qué el bully no se acerca a hacerle algo. La calavera explica que lo teletransportó como un ente a la escuela y que no lo puede ver nadie, excepto los bebés o brujas. Carlos dice: ok, ahora sí te creo, ahora devuélveme a casa. Como guste, mi señor. Vuelven a casa y Carlos pregunta qué es lo que hace él exactamente. El cráneo responde: Puedo hacer gran variedad de cosas, te puedo proporcionar cualquier hechizo, teletransportarte a cualquier lugar, embrujar y entrar en la mente de cualquier persona en el mundo, además de también alterar cualquier cosa en este universo. Carlos pregunta: ¿y si tengo algún problema tú lo puedes resolver? Cualquier problema puedo resolverlo, por más difícil que sea lo puedo resolver. Wow, eso sí que está loco. La calavera pregunta a Carlos qué año es este. Responde Carlos: es 1983. 1983, no puede ser que haya pasado 383 años en el limbo. ¿En el limbo? Sí, en el limbo. El limbo es aquel lugar donde habitan los serafines demoníacos. Oh, ya entiendo. Tengo otra pregunta, tengo entendido que tú escoges a la gente a la cual tú les sirves. Así es, yo escojo a la persona a la cual voy a servir. ¿Y yo soy el elegido? Sí. Carlos se asombra de lo que está pasando ahora en este momento, ya que no se esperaba esto que acaba de ocurrir. Ok, Cranium, me imagino que tuviste algún dueño antes de mí hace 383 años atrás, ¿por qué no me cuentas más a fondo? Es algo difícil decir para mí debido que le tenía mucho cariño a mi anterior amo. ¿Qué le pasó a tu anterior amo? Se hizo ceniza. ¿Por qué? Era el año 1698, 2 años antes de irme al limbo. Mi dueña era una bruja bastante inteligente, siempre escapaba de los humanos que la querían matar. Mi ama era una bruja de 500 años de edad y siempre se alimentaba de humanos, en especial de jóvenes de tu edad. ¿De mi edad? Sí, ella gustaba de coquetear con los jovencitos de los pueblos para después secuestrarlos y robarles la juventud. Ella era proveniente de Europa, con exactitud en Francia, así que era muy bella. ¿Cómo fue que ella te invocó? Lo que hizo fue muy interesante. Mi amo tomó una víctima, tenía alrededor de 16 años y lo logró secuestrar. La cabeza en donde estoy pertenece a un inmigrante italiano de la colonia de Nueva York en 1610. Wow, entonces estuvo sin ayudante durante 410 años. Curiosamente, las brujas solo necesitan absorber la edad de un joven cada 50 años para no envejecer, y ella se enteró de los discípulos en el año 1600. Tuvo que matar a un anciano inglés, y con esta información se tuvo que huir a España y tomar un barco a la Nueva España. Ahí estuvo un tiempo escondida, estuvo en la capital de Nueva España como una condesa hasta 1606. Después emigró a la colonia de Nueva York en 1608, y tardó 2 años en conseguir un chico digno de ser su discípulo. Llegó el chico italiano y 473 años después estoy aquí. Pero no entiendo, ¿cómo murió tu dueña? Murió calcinada por no cumplir con un pacto diabólico, condenándome a volver al limbo. Vaya, eres muy interesante, pero necesito dormirme ya porque mañana entro a clase. ¿Puedes dormir? Claro que sí, señor, estaré disponible cuando usted lo necesite. Carlos durmió y a la mañana siguiente se fue a la escuela. Sus amigos preguntan en el receso el por qué se fue tan temprano del carnaval. Carlos dice que su padre le mandó a llamar porque necesitaba su ayuda, lo cual sus amigos reaccionaron con burla. Tu papá te pidió ayuda con algo, pero si ni hace nada. Lo cual hace que Carlos se enoje y se aleje de ellos. Mientras iba por los pasillos de la escuela pasa por un salón y se asoma para ver a una chica que le gusta a Carlos, pero pasa de largo y se va a su casa. Carlos despierta a su discípulo. Cranium. Sí, mi amo. ¿Puedes dar consejos también? Claro que sí, mi amo. ¿Qué necesita? La gente no me toma en serio por la culpa de mi padre. ¿Por qué su padre impide que usted crezca socialmente? Verás, te contaré, mi papá era ingeniero, una persona muy importante del pueblo, tenía esposa, que es mi mamá, pero cuando tenía 6 años ella fallece, desde ahí mi papá no ha sido como antes, dejó de ir al trabajo, dejó de cuidarse, y lo único que hace es ver la televisión.
Y hay una cosa más, una chica que me encanta y estoy profundamente enamorado de ella. ¿Cómo es ella? Si supieras, Cranium, es rubia, con los ojos color azul, tez blanca y con una nariz respingada muy hermosa, pero nunca me he atrevido a hablarle. Amo, yo puedo arreglar sus problemas si me permite. ¿Cómo lo harías? Puedo hacer que su padre vuelva a ser como era antes, y puedo hacer que esa chica esté loca por usted. ¿En serio? ¿Cómo? Muy sencillo, tendrá que hacer un ritual para ello, yo le ayudaré. ¿Qué necesito hacer? The Cranium explica que necesita tomar sangre de un humano y dárselo a Satán, a cambio él concederá el deseo que desee. Carlos pensó, ¿a quién le podré quitar la sangre? Sé quién puede darme esa sangre. Carlos recuerda que su amigo Ulises tiene un abuelo que está a medio morirse, así que planea sacarle un poco de sangre con un cuchillo. Cranium ya sé de dónde sacar sangre, solo lo debo de sacar y hacer un ritual. Necesito que comas una cosa y después lo expulses, y con la cosa que obtendrás la sangre, tiene que tener esa evacuación para que funcione correctamente el maleficio. Carlos come un hongo del bosque y después embarra el cuchillo con su propia S. Carlos fue a la casa de Ulises, pasó un rato con él pero luego le pidió que si podía traerle agua. Aprovecha el tiempo y llega con el moribundo abuelo de Ulises y le cortó levemente con el cuchillo y le saca sangre de su brazo derecho, guarda con cuidado el cuchillo en un estuche y cuando se encuentra con Ulises le dice que tiene que irse ya que se le olvidó hacer la tarea. Esa misma madrugada se prepara para hacer el ritual, más en específico en el sótano. La casa de Carlos es tan grande que tiene un sótano secreto abajo de su sótano y ahí decide hacer el ritual. En este caso pone el cuchillo en medio de un pentagrama y velas alrededor y con un hechizo proporcionado por el Cranium hace el ritual. En el momento que hace el hechizo las luces empiezan a parpadear y temblar todas las paredes hasta que empieza a flotar el cuchillo y se desintegra y se calma todo espontáneamente. Carlos le pregunta a Cranium. ¿Funcionó? Así es, mi amor. Pero debo decirle que este cambio no es inmediato, debe esperar un momento. ¿Qué tanto debo de esperar? Un día como máximo. Espero que esto funcione, Cranium. Horas después del ritual Carlos fue a la escuela y todo siguió como si nada hubiera pasado hasta que, en el receso Carlos va a comer en la cafetería de la escuela y de pronto la chica que le gusta a Carlos le habla. Hola, ¿me puedo sentar aquí? Carlos asombrado y con algo de nervios le dice que sí se puede sentar. Carlos valientemente le dice a la muchacha, ¿cuál es tu nombre? Y ella responde, Me llamo Clara. Clara, qué bonito nombre. Gracias. ¿Te me haces conocida? ¿Ah, sí? ¿De dónde? No lo sé, pero no es fácil olvidar a una chica tan bonita como tú. Clara se sonroja ante las declaraciones de Carlos. En ese momento se ponen a platicar hasta que... ¿Qué es esto? Carlos, ten mi número, espero tu llamada. Felizmente le recibe el número Carlos y después continúa con su día hasta que llega a casa y ve a su papá arreglado y le dice, papá, ¿y eso que te cambiaste? No lo creerías, hijo, pero una empresa me pidió mis servicios para trabajar y no sabes lo feliz que soy. Mañana tengo que dar un discurso sobre el proyecto que voy a hacer. Qué buena noticia, papá, iré a hacer tarea. Carlos sube y despierta a Cranium. Cranium, Cranium. Dígame, amo, ¿en qué lo puedo servir? Eres un genio, Cranium, todo salió a la perfección. Usted sabe que haré todo lo posible para ayudarlo. Carlos agarra el cráneo y le da vueltas de la felicidad. Tiempo después, ya en la noche, empieza a hablar con Cranium. Oye, Cranium, ¿qué pasaría si alguien supiera de tu existencia? Nada, mi señor, ¿por qué lo pregunta? Es que en esta época tener un cráneo humano es ilegal. No hay nada de qué preocuparse, mi amo, usted está arriba de las leyes del hombre y de la iglesia. Eso sí que está loco. Te puedo hacer una pregunta personal, Cranium. Claro, mi amo. ¿Cómo te identificas, como hombre o mujer? No me identifico de ni una ni la otra, nosotros los serafines del infierno no nos identificamos de ninguna manera a los seres de la tierra. Tengo otra pregunta, ¿me iré al infierno por hacer lo que hice? La verdad que el infierno no es igual para todos, los más fieles seguidores del diablo tienen una zona VIP. 2 días después Ulises llega a la casa de Carlos. Hola Ulises, pasa. ¿Qué pasa, amigo? Antes que nada veo que tu casa está muy bien cuidada ya otra vez, también quería decirte que mi abuelo acaba de morir. No me digas eso, ¿cómo fue que murió?
Por el momento los doctores no han podido diagnosticar su muerte, el funeral será en la casa el domingo en la noche. No te preocupes amigo, yo no faltó, y mis más grandes pésame amigo. Se acerca y le da un fuerte y largo abrazo, se quedaron platicando un poco más y después Ulises se fue de la casa. Ese domingo en la noche Carlos junto a su padre fueron al velorio y saludaron y dieron pero cuando Carlos se acerca al féretro todo el mundo desaparece y se vacía la casa y de pronto se escucha un ruido en la caja y es que el abuelo se despierta y dice esto. Carlos, ¿dónde estoy? Señor, usted está vivo. No lo estoy muerto y gente en mi cabeza dicen que me iré al infierno. No creo que se vaya al infierno. Dicen que vendieron mi alma al diablo. En eso el hombre se empieza a deshacer y Carlos se asusta y mejor decide irse de ahí. Llega febrero y es el cumpleaños de Carlos. Y al papá de Carlos le hace una fiesta en el patio trasero de la casa, invita a todos sus amigos y también a Clara. La fiesta iba muy bien hasta que sus amigos se ponen a platicar. Es interesante que Carlos haya pasado de no tener nada hasta tener novia. Pues ya le tocaba. Otro amigo dice, yo pienso que hicieron un trato con algo muy oscuro, si se dan cuenta antes no tenía ojeras y ahora sí. Yo creo que solo ya le tocaba una buena, eso es todo. Ulises dice, soy su amigo más cercano y aquellos que dicen que mi amigo hizo un trato con el diablo se equivocan. Él no sería capaz de hacer esas barbaridades, y no pienso permitir que hablen de él así. Todos se quedan callados y Ulises decide irse de ahí. Pasamos a la habitación de Carlos en donde él y Clara se están besando, pero en eso pregunta Carlos. Clara, ¿tú me amas? Claro que yo te amo. ¿Crees en el destino o crees que está todo hecho por alguien o algo? No lo sé, solo sé que me gustas. Clara sale de la habitación para hacerle de comer algo a Carlos. Cranium, ¿puede ella enterarse de tu existencia? Claro que no, mi amor, es muy peligroso hacer eso, no lo haga. Está bien, Cranium. ¿Sabes qué quiero? Embriagarme con Ulises. Iré a verlo. Carlos buscó a Ulises y se fueron con la ayuda de Cranium a emborracharse en el ático. En la plática que tenían en lo que tomaban era lo que hacían cuando eran más niños. ¿Te acuerdas, Carlos, cuando hacíamos casas con los materiales que tu papá guardaba en el garage? Luego de haber pegado todo, tu papá salía muy enojado. Jaja, sí, qué risa, extraño esos momentos, amigo. Te digo algo. Sí, dime. ¿Tú crees en la brujería? No, para nada. Cuando fuimos el año pasado a la feria me encontré con una madame, y me platicó todo lo que debía saber acerca de esto, y sabes que deberíamos hacerle algo a ese estúpido gigante que siempre me molesta. Eso estaría genial, pero ¿cómo lo haríamos? Eso déjamelo a mí. Carlos lleva a Ulises con Cranium a su habitación. Cranium despierta. Sí, mi amo. Te presento a Ulises. Hola, Ulises. No te pases, esa calaca está viva. Ulises, tranquilo, él es bueno, él me ayuda con lo que sea. ¿Cómo va a ser bueno una calavera que habla? No mames. ¿Confías en mí, Ulises? Confío. Ulises, Cranium y Carlos planean lo que deben hacer para acabar con el bully. Muy bien, mi señor y Ulises, esto es muy sencillo, lo único que necesitamos es que me traigan una foto de él, un pelo o sangre de él y hacer un ritual en un pentagrama. Ulises consigue la foto con el anuario de su hermana mayor, y Carlos ya tiene preparado el pentagrama. Muy bien, Ulises, lo único que ocupo es sangre o un pelo de él. ¿Cómo lo haremos, si será pa? El único lugar donde tiene pelo es en la axila. Guacala, Carlos, yo no haré eso. Tengo otra idea. ¿Y si vamos a su casa y buscamos pelos de él? Hagámoslo. Carlos y Ulises van a la casa de Bully y entran cuidadosamente por atrás en el patio, pero en eso se da cuenta que hay un perro pitbull dormido, por lo cual deciden entrar con mucho cuidado a la casa. Cuando entran ven que la casa es demasiado sucia, por lo que cualquier pelo que encuentren puede ser de cualquier persona. Por lo cual deciden ir a su habitación y ven que todo está lleno de ropa sucia y obtienen el pelo, pero antes de irse entra el Bully a su casa y se dirige a su cuarto. Ulises y Carlos deciden entrar al closet del Bully para esconderse, pero huele de muy mal modo, por lo que está a punto de vomitarse Ulises por el hedor que emana su habitación.
El bully se impacta por el sonido y intenta buscar entre toda la ropa sucia, pero debido a que ellos estaban hasta el fondo de la ropa sucia no los encuentran. Después de que se vaya el bully, Carlos y Ulises salen y Ulises se vomita en un montón de ropa sucia. Carlos le pega en la espalda y le dice: sácalo todo amigo, sácalo todo. Consiguen huir y se preparan para el ritual. El ritual lo lidera Cranium y consiguen completar el ritual y un ente se manifiesta ahí. ¿Qué se le hará a esta persona, yacentes del mundo humano? Quiero que lo perturbes como nunca has perturbado a un humano, ser. Así será. En eso se escuchan llantos y gritos muy perturbadores y de pronto todo se calma. En los días siguientes el bully fue víctima de todo tipo de cosas inimaginables. A la semana fue llevado a un manicomio y al mes fue declarado muerto por un infarto a los 19 años de edad. Llega de nuevo a Yoen y esta vez Ulises decide ir solo a la feria de Yoen, con la intención de encontrar a la madame. Encuentra el lugar de ella y decide entrar. Ve de todo, de jarrones con bebés de 2 cabezas hasta una serpiente con patas, y de la misma manera la madame asusta a Ulises pero sin tocarle el hombro. Ulises, yo sé quién eres el amigo de Carlos. Si soy su amigo, ¿cómo lo sabe? Sé muchas cosas y veo muchas cosas, como los malvados entes que siempre te siguen. ¿Cómo que me siguen entes? Carlos invocó un ser demasiado peligroso, le dije que no se acercara a eso y no escucho. Se refiere a Cranium. No puede ser que invocó ese ser tan peligroso. ¿Qué debería saber de ese ser? Ese ser despreciable acaba con todo aquel que solicita sus permisos. ¿Cómo es que hace eso? Al momento de llevar varios rituales, Cranium empieza a absorber a la persona hasta que se calcina y quede en el infierno. ¿Qué puedo hacer? Esto está muy mal. Muy sencillo, aquello te impresiona con sus poderes hasta que quedas en su control, te usa como ofrenda a tú ya sabes a quien y ardes eternamente en el infierno. Préstame tu mano. ¿Qué vio madame? No puede ser lo que acabo de ver. Tu abuelo. ¿Qué tiene mi abuelo? Está su alma en el infierno. ¿Por qué? Fue por ese monstruo que consume a Carlos. Esto es grave, hay que detenerlo. Necesito que te comuniques rápidamente con sus seres relacionados. Hablaré con Clara y su padre. Ulises va corriendo a casa de Clara y le dice que Carlos está en peligro. Clara: lo lamento, pero Carlos hizo un ritual con la sangre de mi abuelo para que tú te enamoraras de él. Ulises, no digas sandeces. No son sandeces, Clara, mira, aquí está la evidencia. Le muestra una foto suya semiquemada, con restos de sangre del abuelo de Ulises. No puede ser. Ulises y Clara van rápido al despacho del papá donde se encuentra trabajando. Señor Ferris. Hola Ulises, Clara, ¿cómo están? Señor, tenemos algo muy importante que decirle. Su hijo se metió con fuerzas sobrenaturales para que usted tenga este empleo y yo esté enamorada de ella. Aquí está la evidencia. Con un nudo en la garganta el papá de Carlos solloza. Mi hijo, mi hijo. No puedo creer en lo que te metiste. Lo voy a perder. Rompe en llanto por su hijo. No podemos dejar que le pase algo, vámonos. Ulises llega a la casa de Carlos con el papá, Clara, la madame y sus otros 2 amigos. Al momento de entrar ven que toda la casa está descuidada y con manchas de sangre en todos lados, y llegan a la habitación de Carlos y lo ven ahí, levitando encima de su cama sin la posibilidad de moverse. La madame dice que nadie se acerque, que está en la fase de perder la vida. En eso aparece de Cranium con un cuerpo calaveriento de 2,5 metros y dice: Ya es muy tarde para salvarlo. Él solito cayó en la trampa. Tu maldito despreciable costal de huesos, tú hiciste que te buscara y te usara, te aprovechaste de su baja autoestima, le diste algo falso por su alma. Ulises, ¿cómo cuántos rituales ha hecho Carlos? Como 20 rituales. Dios mío, no tiene salvación. En eso se abre un portal desde el suelo y se ve como el alma de Carlos se mete ahí junto con Cranium. Y el cuerpo se empieza a prender en llamas de una manera violenta y todos salen de la casa hasta que toda la casa también se prende en llamas. Todos quedan aturdidos de lo que acaba de pasar y no pueden explicarlo. Madame, ¿qué pasó con él? Ahora está ardiendo en el infierno. Y ya no hay forma de ayudarlo.
Mi culpa fue decirle que los discípulos nunca buscan nada bueno, solo el mal para quien lo usan. No se puede fiar de nada de aquí abajo. Carlos murió en el Halloween de 1984 a los 14 años de edad. Carlos no fue capaz de comprender que con el lado oscuro no se juega, ahora está ardiendo en el infierno eternamente. Epílogo. Sabes, Cranium, me siento increíblemente poderoso desde que te tengo. Me da mucho gusto, mi amo, pero creo que ya es momento de que pague por los servicios de mi verdadero amo. Carlos es llevado por un portal al infierno, donde lo tiran a un lago de lodo hirviente por el resto de sus días. Díganos, joven Ulises, ¿qué es lo que sabe acerca de estos rituales que hacía Carlos? Carlos hizo rituales para la buena suerte, para atormentar gente, tener éxito laboral, sentimental, e incluso para tener la capacidad de hablar cualquier tipo de idioma. Usted dice que Carlos se prendió en llamas violentamente. Así es, Carlos prendió violentamente, pero al parecer ya no respiraba. Mi hijo estaba levitando y de pronto se empezó a quemar hasta que se extendió a toda la casa. Madame Sasa, ¿usted jura que se calcinó la casa por las llamas del infierno? ¿Eso es real? Absolutamente. Señorita Clara, ¿usted cree que Carlos, su pareja, hizo un acto satánico para que usted estuviera enamorada de él? No lo sé, ya no sé en qué creer, pero lo que sí puedo decir es que no mienten ellos cuando ellos dicen que Carlos estaba levitando y después de que se fuera, el ente calaveriento se prendió en llamas violentamente hasta dejar en cenizas la casa de su padre. Su señoría, es todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Platícame qué te pareció esta historia, y si quieren más videos así denle like al video, así me apoyas demasiado. Quisiera seguir entregando historias de interesantes como esta.